Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y el día de hoy te voy a enseñar a hacer este collar de 1000 vueltas que está muy fácil de hacer. Espero que se vea bien. Se me alejaré un poquito para que lo veas mejor. A mí me gustó mucho. Por ahí te dejo, ya sabes, como siempre, la lista de materiales. Te dejo todo. Te agradezco que estés aquí. Te explico. No estuve mucho tiempo haciendo tutoriales de tejido porque estuve haciendo muchísimas cosas. Entre otras, acomodar mi espacio diferente, hacerlo diferente para ti. Y para mí, que era necesario como mover la energía y cambiar cosas. Pero aquí estoy de regreso, ya con este tutorial que me hizo mucha ilusión hacerte. También incursioné por aquí en el canal, vas a encontrar un podcast, básicamente de política mexicana, noticias mexicanas. De repente hay una que otra de algún país con el que tengamos contacto o haya pasado algo importante, pero en realidad es solo con eso. Y bueno, pues fui invitada a otro podcast, por eso de ahí salió así como que fue naciendo todo, fluyendo como acostumbro, por eso el nombre de este canal. Fluyendo, y así estoy fluyendo con lo que la vida me va poniendo. Siendo feliz, haciendo lo que me gusta, la política y las noticias, y eso me encanta también. Y tejer, bueno, ya lo saben, me súper encanta. Entonces, aquí está este collar que me encantó de verdad, se me hace que se ve súper lindo. Y como siempre, pues gracias por estar aquí. Perdón por ese espacio de tiempo tan largo. Hubo muchas cosas a nivel salud, familia, etcétera, pero ya estamos de nuevo aquí, así que pues manos a la obra. Vamos a ver la lista de materiales. Pues vamos a comenzar. Este es el material que vamos a estar utilizando. Yo tengo estos hilos. Es cadena, es un hilo de algodón, es una hilaza de algodón, fingering, yo creo que tiene 2 milímetros de grosor aproximadamente, dice aquí que es del número 10, y un hilo metálico que yo tenía por ahí. Puedes utilizar también hilos metálicos de la marca Ceralón o así, combinarlos, utilizar el tipo de hilo que tú gustes, ¿ok? Estos son los hilos, ya los tengo aquí. Necesitas una aguja que quepa por las cuentas que vas a estar pasando, ¿ok? Ese es el único detalle que tienes que checar, que sí pase la aguja. Perfecto. Entonces tengo mis hilos, yo voy a usar estos dos, y cuentas. Yo voy a usar estas cuentas de cristal, te voy a enseñar. Venían así, yo las pedí en Temu. Vienen 3 colores, vienen varios de varios colores, pero bueno, yo estoy usando estas. Mira, estas son es el tamaño, este paquetito tiene 3 tamaños. Puedes, por supuesto, utilizar algunas que tengas por ahí, quizá de un collar que se haya roto, entonces lo usas para esto. Tengo algunas como cuentas doradas que tenía yo por ahí, que voy a agregar. Y lo único que hay que hacer es empezar a ensartar y ensartar y ensartar en el orden que tú quieras, de la más grande a la más chiquita, de la más chiquita a la más grande, o primero muchas grandes y luego chiquitas, como tú quieras.
y las vamos a ir ensartando. Hay quien nos dice, más o menos, pues, si quieres un collar que esté más o menos largo o con muchas vueltas, por decirlo de alguna manera. Mira, ya le puse una del mismo tamaño y yo quiero ir alternando los tamaños. Entonces la vamos a sacar de aquí. Entonces, bueno, tú le puedes poner todas las perlitas, las piedritas, los chaquiras, del tamaño que tú quieras, del color que tú tengas, todas las que quieras, hasta tener, pues mira, yo vi por ahí algunas que decían que con 1 metro de cuentas pueden ser 30 centímetros, porque de hecho pues más o menos se van a triplicar a duplicar los 30 centímetros. Puede ser un collar de 60 que de 2 vueltas. Yo creo que yo voy a hacerlo más o menos. Voy a dejar unas como un aprox de 1 metro de cuentitas, ¿ok? Nos vemos cuando termine de ensartar las cuentas. Bueno, pues te cuento, yo ya tengo ensartado todas mis cuentitas con los hilos que elegí, que ya te mostré. También por ahí nos van a hacer falta un cierre para collar. Si tú haces bisutería, pues sabrás mejor de lo que hablo. La verdad es que yo no hago bisutería, lo voy a cerrar con un botón. O quizá tengas por ahí algún collar que ya no te funciona y lo puedes cerrar con un cierre como de esos collares, ¿ok? Yo usé este collar que tengo aquí para tomarle la medida. Pues yo lo quiero tipo gargantilla, entonces para tomarle la medida de cuánto debe medir, y ya lo anoté aquí en mi cuaderno de proyectos. Ya sabes el hilo que voy a usar. Yo voy a usar un ganchillo de 1.75. Tú usarás uno de acuerdo al material que vas a utilizar. ¿Qué más? Puse 1 metro de piedritas sin ningún orden particular, solo una grande, una mediana y una más chiquita, porque la cajita que yo compré, te dije ahí en Temu, fue con estos 3 medidas de cristales. Entonces, bueno, son cristales, no tienen ningún orden de colores, está pues así como fueron saliendo. No hice ningún orden específico de absolutamente nada. Lo que necesito ahora es pues dejar un espacio de hilo antes de donde voy a empezar a tejer. ¿Qué voy a hacer? Primero, pues voy a dejar un espacio más o menos del centro de mi cuello en la parte de atrás hacia adelante, donde va a empezar el collar, aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Yo voy a dejar 15 centímetros, más o menos. Entonces, voy a hacer ahora una cadenita. Voy a empezar una cadena. El hilo sigue en los respectivos. Mira, voy a acomodarme porque luego me salen los videos. El hilo sigue viniendo de los respectivos conos, ¿ok? Sigue aquí atrás y yo voy a dejar más o menos unos 30 centímetros aquí y voy a empezar. ¿Cómo empiezo? Pongo mi gancho encima, le doy una vuelta completa y ya tengo ahí un pequeño nudito que voy a rematar dando una lazada y que va a pasar por ese arito que tenía yo en el gancho. Una vez que está ahí, voy a hacer una cadena y voy a apretar muy bien. Este va a ser el inicio. Este hilo que yo elegí pues tiene muchas hebras de 3 a 4 más o menos.
Entonces, y se abren. Entonces está un poco incómodo. Pero no pasa nada. Te decía, voy a hacer aproximadamente 40 cadenas. Empiezo. 2, 3. Este es el único punto que vamos a hacer casi que en realidad. ¿Qué voy a hacer ahora? Para hacer cadenas tengo un arito en mi gancho. Y lo que hago es pasar y traer una hebra que pasa por el centro de ese arito que está en mi gancho. Y así voy a hacer 40 o 45 cadenas. Voy a ir midiendo. Vamos a contar porque por estar aquí platicando ya no sé cuántas voy. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Te digo que yo lo que voy a hacer es ir desenredando el hilo de mis dos conos y pasando que bajen todas mis cuentitas. Esto va a ser un poquito laborioso por eso, pero la realidad es que es muy simple. Entonces, bueno, ¿cuántos llevábamos? Dijimos, ya me volví a perder. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Entonces lo que voy a hacer es medirlo. Por aquí tenía yo mi regla, dice dónde quedó, Edith, ya la vimos, aquí está. Entonces, bueno, aquí está mi regla. Y 40 cadenitas para mí miden aproximadamente 15 centímetros, ¿ok? Lo voy a dejar así, con 40 cadenitas. Y ahora, a partir de aquí, voy a hacer 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a traer mi primera cuentita. La voy a dejar ahí atrás. Aquí está mi hilo. Voy a dejar mi cuentita aquí. Y voy a hacer la cadena abrazando la cuentita también. De esta forma. Ya la tengo. Y otra vez voy bajando mis cuentas. Te recuerdo eso. Dice, yo voy a estar un poco entretenida con eso de bajar cuentas. Ahí estamos. Van bajando, van bajando. Eso va a ser, te digo, lo más laborioso. Una vez que ya puse mi primera cuentita, vuelvo a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a traer la siguiente cuentita hasta donde está mi hilo. Ay, perdón. Ah, sí, la acerco de nuevo y te voy a repetir aquí esto. La dejo ahí abajo, ¿ok? Digamos. Y voy a cerrar mi cadena abrazando la cuentita. Entonces ya quedan ahí como las puedes ver. Y otra vez hago 5 cadenas. Si yo tengo aproximadamente 15 centímetros de
de mi inicio, quiere decir que con los otros 15 que voy a tener del otro lado van a ser 30. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer de cuentitas, con cuentitas, va a tener, si quiero que tenga de 50 a 60 centímetros mi collar, pues esto va a tener otros 30 centímetros. Entonces, nos vemos ahí cuando tenga esos 30 centímetros. Así se va viendo, no tiene ninguna ciencia. Como lo puedes ver, es muy fácil. Solo tenemos que hacer cadenitas. Nos vemos ahí cuando tenga los 30 centímetros. Bueno, estamos aquí. Ya llegué a mis 30 centímetros. ¿Ok? Esto es lo que me quedó a mí. Un poquito más, poquito menos, pero más o menos por ahí. Lo que voy a hacer ahora es que para que queden igual, hice 5 cadenitas. Para empezar, 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer las mismas 40 cadenas que había hecho antes. 1, fíjate muy bien. Voy a marcar esta cadena número 5 con un marcador para saber dónde voy a unir mi siguiente vuelta. Es ahí. Ok, ahí. ¿Listo? Entonces voy a empezar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así me voy a seguir hasta llegar a 40. Pero como necesito, ahora sí que necesito las 40 y luego regresar a este lugar, lo que voy a hacer en este momento no son 40, sino 80 cadenas. Entonces, una vez que tenga 80 cadenas, nos vemos para empezar la siguiente vuelta y decirte cómo seguimos con el otro lado. Son 80 cadenas. En mi caso, si tú pusiste aquí al inicio 50, pues tendrás que hacer 100. Si tú pusiste al inicio 30, pues harás 60. Ojo con eso. De eso dependerá, digamos, el tamaño de tu collar, que creo que se verá muy lindo. Así que yo voy a hacer 80 cadenas y nos vemos ahí. Pues miren, ya tengo 80 y lo que voy a hacer es entrar aquí donde marqué con un punto deslizado, con un medio punto, como tú quieras, como se te haga más fácil. De esta forma va a ir quedando esta parte básicamente, bueno, la siguiente también, ahora que lleguemos. Y lo que yo voy a hacer, puedes otra vez contar 5 y empezar. Pero yo los quiero acomodados de forma alterna, es decir, que quede en medio uno del otro. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer primero 2 cadenas. Voy a traer 1. Esta sería la tercera. No, 2 cadenas y voy a hacer la 3, 4 y 5 y voy a poner otro. Eso quiere decir que para esta vuelta, nada más aquí al inicio, mira, va a quedar de esta forma, saltando en otro lugar. Y en la siguiente, pues empezaremos otra vez desde la quinta. Hago 2, 3, 4, 5. Traigo la cuenta otra vez y hago esto. Entonces, nos vemos. Ojo, lo que voy a hacer es llegar aquí, tejer otra vez
Recuerda, de aquí para acá, aquí pondré la última perlita en medio de los 5 otra vez y tejeré las 40 cadenas para llegar al final. Uniré acá con un nudo deslizado, regresaré con 40 y uniré en la cadena número 5. De una vez la voy a marcar para que sepamos dónde. Entonces aquí tenía yo 1, 2, 3, 4, 5. Dice, con el hilo así me cuesta más trabajo verlo, no crean. Va a ser aquí, miren. En esta. Entonces, así voy a llegar aquí, voy a poner aquí la última cuentita, voy a hacer 40 cadenas, las voy a unir acá con un nudo deslizado y nos vemos aquí cuando vaya a unir para la explicación de esa unión y para seguir con nuestro proyecto. Recuerda, son 5. Traigo mi cuentita y hago una cadena y cierro mi cadena. Y de esta forma continúo otra vez hasta llegar a donde te comenté. Pues mira, te quiero mostrar. Ya estoy aquí donde puse mi última perlita. Yo las estoy poniendo alternadas para que tenga como cierto movimiento. Puedo hacer, que de hecho es lo que haré, como aumentarle a lo mejor una para la siguiente. Aquí voy a tejer un par de cadenitas más para tener las 5 y voy a unir aquí donde puse mi marcador, porque ahí van a ser siempre las 5 cadenitas. Entonces aquí voy a entrar, se voy a quitar mi separador, ¿verdad? Bueno, mi marcador, para saber y tener el espacio para entrar, porque está tan delgadito mi gancho, el hilo y demás, que bueno, pues tengo ese problema. Ahí entro y conecto. Ya les dije, con un punto deslizado, con un medio punto. Y otra vez voy a hacer 40 cadenas. Primero para unirlas aquí arriba y otras 40 para regresar aquí. Y de esta forma, así de simple, voy a... empiezo a tejer y no cuento 5. Voy a hacer cada una de las vueltas. Nada más voy a hacer 5, 6, 7, 8, 9. Te digo que como recomendación no uses un hilo como este que tiene muchas hebras, porque con las cuentas se va corriendo y bueno, creo que no fue tan buena idea. Igual y se va a ver lindo, pero está complicado, digo, ahora sí que tú toma tus precauciones. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y así hasta 40. Pues ya hice mis 40, uní aquí con el punto deslizado, hice 40 cadenitas, las uní con un punto deslizado al inicio y vengo otra vez con 40 cadenas que vuelvo a unir ahí mismo en este lugar. Cada vez voy a ir agarrando más hilitos, se va a poner muy fuerte mi unión con un punto deslizado. ¿Y qué hago otra vez? Pues cuento 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a empezar con mis cuentas. ¿Cuánto tiempo voy a hacer esto? Pues hasta que me acabe mis cuentas. Lo mismo, regreso, llego hasta acá, hago 80 cadenas, las uno aquí donde tengo marcado. Y así seguiré hasta que termine con todas mis cuentas. Nos vemos ahí para que te diga cómo rematamos y cómo ponemos el broche o el botón o lo que vayamos a poner.
Perfecto. Nos vemos ahí. A mí me encanta cómo se ve. Estos colores van a estar muy combinables, yo creo. Así que, pues ahí nos vemos. Pues les cuento, ya están todas las vueltas que me alcanzó con 1 metro. Les voy a decir cuántas son. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la buena suerte. ¿Qué tal? Entonces, así, ojo, aquí ya hice un poco ir uniendo para ir enroscando. Si quieres, puedes, dependiendo del hilo que hayas utilizado, usarlo para darle pues así como la vueltita. Déjame ponerlo aquí. Como que así pegadito, pegadito, pegadito. Y vas forrando todo tu hilo. Perdón. Así, dando vuelta y vuelta y vuelta. Y ya lo vas forrando. De esta forma. Tendrían que quedar las vueltas así muy pegaditas. A mí eso pues no me encantó. Yo prefiero torcerlo, ir con un hilo y aguja normal. Ya le puse un nudito al final. Y entonces lo que voy haciendo con el hilo es que le voy dando vuelta y voy entrando con mi hilo de esta forma. Y le voy dando como vuelta para que quede atorado de esta manera mi enroscadito, ¿ok? De esta forma. Y voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Puedo entrar en medio de mis hilos para que quede como bien fijo mi enroscado. Como ya hice más o menos este lado, te voy a enseñar cómo voy a hacer el otro lado. Aquí voy a poner un botón. Yo me encontré este botón que era por ahí de un suéter viejito, pero bueno, es un botón dorado. Puedes usar un botón de así, puedes usar una cuenta de madera, puedes usar un botón dorado normal, lo que tú prefieras, eso no importa. Aquí de este lado es donde voy a poner mi botón. Entonces voy a seguir como enroscando mi perdón, aquí voy a seguir en la enroscada con mi hilo de esta forma hasta llegar acá arriba y poner mi botón. Entro por el centro, entro en medio de mis hilos. El caso es que yo haga muy bien mi enroscadita y queden mis hilos enroscados sin ningún problema. Que no se suelten. Ven, aquí miren, todavía me faltaba darle una enroscada. Entonces entro donde está este hilo o salgo ahí para tomarlo y dejarlo así enroscado y que no se suelte. Sigo haciendo mi vuelta, entro aquí, le doy la vuelta. Así lo voy a hacer por todos mis dos. Ojo acá. Voy a dividir. Fíjense muy bien. Estoy así. Lo que hice fue ir tomando todos mis... cada una de mis tiritas con su par, digamos, ¿no? Si lo ven, esta es una. Te voy a subir la cámara, espero que no se me mueva mucho para que lo vean. Esa es una.
Tengo aquí otra. Y así las voy a ir acomodando de forma tal que yo pueda empezarlas a enroscar. Uno, otra, dos, otra, tres, lo más derechitas posibles. La idea es que vayan quedando derechas y me ayuden para mi enroscado final. Ven, así hago que queden bien derechitas de donde salieron y van hacia arriba. Lo mismo en esta, que sería mi última. Aquí, por ejemplo, terminé, rematé todos mis hilos, los uní, hice nudos. ¿Qué voy a hacer en este otro lado? Lo mismo, voy a enroscar, a enroscar y a enroscar. Y voy a dejar un espacio del tamaño del botón, porque con él voy a hacer mi ojal. ¿Lo ven? Entonces, lo que yo estoy haciendo es ponerle un marcador normal y voy a empezar a enroscar y a coser, como lo estoy haciendo acá, para que quede atorado hasta cierto punto. Yo calculo que con algo así, más o menos, va a quedar bien. Esto lo vamos a terminar haciendo medios puntos alrededor para que cierre mi ojal. Perfecto. Entonces, bueno, voy a hacer esto, voy a poner mi botón y los veo para enseñarles cómo vamos a terminar el ojal. Ya tengo cerrado este lado de mi collar con un botón y ahora tengo del otro lado ya enroscado en un torsal y cosido como les enseñé, y me quedé con estos hilos formando como un anillo mágico. Voy a traer, si no puedes usar el mismo hilo con el que hayas empezado a coser y demás, voy a traer un gancho un poco más grande con un hilo más grueso para trabajar dentro de este anillo mágico puntos bajos. Ya están ahí. Entonces lo que hago es, en mi gancho hago un nudo deslizado, ya sabes, le doy vuelta completa y lo cierro de esta manera. Y lo único que voy a hacer es entrar como si estos hilos fueran un anillo mágico y hacer puntos bajos. De esta forma. Ese es el primero. Voy a tratar. Déjame, vengo más. Voy a tratar de empezar lo más cerquita de mi unión. Ahí voy a hacer mi primer punto bajo, que pasa por mi anillito que tenía en el gancho. Este me va a costar trabajo, pero puedo seguir haciendo lo mismo. Y haré esto alrededor de todo mi anillo, procurando que los puntos bajos queden lo más pegaditos posible. Le puedo dar 2 vueltas de puntos bajos y no preocuparme mucho en la primera por cómo queden, o muy pegaditos o muy justos o muy nada. Entonces puedo ir dejando como un espacio, o los puedo ir pegando muy bien desde la primera vuelta. De esta forma voy a crear un botón. ¿Ves? Mira, no estoy como siendo muy rigurista con la forma en la que voy tejiéndolo. Aquí está. Llegando a la unión, bueno, pues hago un punto bajo
y me brinco otra vez a este lado. Y aquí voy a ir aprovechando para esconder mi hebra. Vuelvo a hacer puntos bajos encima de los puntos bajos que ya hice. Y ahora sí, pues voy tratando de esconder. Va quedando así, ¿lo ves? Pues me voy a quedar terminando mi ojal y nos vemos para despedirnos. Bueno, hemos terminado, ya nada más voy a cortar por aquí los hilitos que tenga de más, como este que está aquí. Mi botón pasa perfectamente bien por aquí. Le di 3 vueltas de puntos bajos a mi anillo mágico y quedó de esta manera. Entonces, dice, ahora te voy a enseñar cómo se ve puesto. Ya me lo viste en la entrada, pero te voy a enseñar otra forma que lo puedes hacer, que es enroscándolo de esta manera y poniéndolo así. Lo abrochas con tu ojal y tu botón y queda fijo, y como pueden estar sueltas y cayendo así como en cascada, puede estar de esta forma. En lo personal me encantó. Yo no sé a ustedes, pero yo creo que me gustó muchísimo. Voy por ahí a crear unos aretes. No me puse aretes por lo mismo, porque bueno, quiero hacer unos aretes para este juego. Y recuerda, lo puedes hacer con las cuentas que tú tengas, con el material que tú tengas en casa. Lo único que tienes que pensar es que en tus cuentas puede pasar un hilo o una aguja sin problema. Lo más trabajoso de esto puede ser a lo mejor el ojal del final, o hacer el torcido, o enroscarle el hilo. Eso podría ser, pero para mí es un proyecto súper lindo. Si los haces para vender, creo que se podrían vender bastante bien. Puedes hacerlos de colores diferentes. Yo, como te dije, estas cuentas ya sabes dónde las compré. Y había de varios colores. Entonces, pues el chiste, ahora sí que el único tope es, como siempre te digo, tu imaginación. Puedes hacerlo de 3 vueltas si tienes poquitas, está bien. Ahora sí que el límite, insisto, es tu imaginación. Muchas gracias por haber estado aquí. Esto fue Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y nos vemos en la próxima clase. Adiós.